Bienvenidos a un nuevo capítulo del videoblog de Paideia Destinos y Cultura, un espacio para recorrer los lugares más fascinantes del mundo y contarles sus historias. Hoy vamos a viajar a Egipto, específicamente la antigua capital de Tebas, hoy Luxor, para recorrer y conocer los espectaculares templos de Karnak y Luxor. Soy Juliana Hurtado, acompáñenme. La ciudad de Tebas, la de las 100 puertas a la que le cantaba Homero, apenas era una villa indigna de ser capital de provincia cuando un linaje de reyesuelos se va a imponer sobre sus contrincantes de la región para convertirse en lo que sería el origen de la dinastía 11 y el retorno de la centralización del país durante el Reino Medio. Fue entonces cuando una deidad provincial de escaso renombre llamada Amón comenzó a postularse como dios de la monarquía. Por razones evidentes, los soberanos de la dinastía 11 se mostraron más afectos al dios guerrero Montu, pero los de la dinastía 12 convirtieron a Amón en su deidad titular. Así se inició un proceso de construcción y cambio que terminaría por convertir al templo de Amón en Karnak en uno de los más grandes y poderosos de todo Egipto. El recinto o templo de Amón en Karnak, ubicado en la antigua ciudad de Tebas, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la época faraónica y una maravilla del mundo antiguo. Este fastuoso conjunto de templos fue construido, renovado y embellecido a lo largo de los siglos con las sucesivas aportaciones de los soberanos egipcios que pretendieron ganarse así el favor de Amón, patrón de Tebas y dios nacional de Egipto. Cada una de las piedras, su posición, su decoración, sus textos nos hablan de la historia del país de los faraones. Tal como lo conocemos hoy, el templo de Amón es un edificio inacabado, cuya primera piedra la puso Sesostris I al comienzo de la dinastía 12. Sin embargo, y como suele suceder en este tipo de templos o lugares sagrados, ya existía antes otro edificio que los arqueólogos han ubicado en algún lugar del Reino Medio. Este núcleo inicial se conserva solo en lo que los especialistas llaman precisamente el patio del Reino Medio, situado justo delante del santuario. Todos los faraones posteriores a Sesostris I contribuyeron en alguna medida a ampliar el templo, incluidos los reyes del periodo tolemaico. A pesar de que cuando uno lo visita resulta complicado darse cuenta de ello debido a la impresionante magnitud de las ruinas, el templo de Karnak cuenta con exactamente la misma distribución y elementos que cualquier otro templo egipcio. Tiene el embarcadero junto al río, la calzada de acceso, el pilono de entrada, un patio de columnas, sala hipóstila y el Sancta Sanctorum. Los sucesivos añadidos, demoliciones, reconstrucciones y modificaciones pueden haber oscurecido un poco el plano, pero la estructura general es indudable. El muelle de acceso, que hoy en día es un gran parqueadero de buses, fue obra de Ramsés II. La avenida de Esfinges que lo ligaba al templo fue interrumpida y acortada por Nectanebos I, quien posiblemente también fuera el soberano que mandó construir el inacabado primer pilono, que curiosamente todavía conserva una de las rampas de construcción en su parte interna, y además rodear todo el complejo con un muro. El patio al que se accede es un revoltijo cronológico, pues junto con algunas de las esfinges de Ramsés II podemos ver una capilla de Seti II, ambos de la dinastía 19, el Quisco de Taharka de dinastía 25, una estatua de Tutankamón, dinastía 18, y el pequeño templo de Ramsés III, dinastía 20, además del portal Bubastita de Sesonkis I de la dinastía 22. Este es el punto de acceso a uno de los elementos más conocidos del templo, la sala hipóstila. Y aunque es la que cuenta con las columnas más altas y más numerosas, la sala hipóstila de Karnak no se diferencia mucho de otras que podemos encontrar en otros templos faraónicos de planta clásica. Delante de ella hay un patio columnado precedido de un pilono y por detrás una serie de estancias y almacenes que preceden el Sancta Sanctorum. Lo interesante de las salas hipóstilas faraónicas es que su morfología se explica por un doble motivo, práctico e ideológico. El motivo práctico reside en que, como una viga de piedra no puede cubrir demasiado vano sin romperse, si los egipcios querían techar una sala grande y diáfana tenían que hacerlo multiplicando el número de columnas. En total, la media hectárea larga que ocupa la sala hipóstila de Karnak necesitó nada menos que de 134 de ellas, todas de arenisca, entre las que se destacan las 12 que marcan el eje del templo porque son algo más altas que el resto, con 22 metros de altura, e inmensos capiteles en forma de papiros abiertos. Detrás de cada una de estas filas se encuentran 61 columnas repartidas en dos grupos, delimitados por un corredor que va de norte a sur y alcanza una puerta lateral.
Estas 122 columnas en total son las pequeñas de la familia porque solo miden 15 metros de altura y su circunferencia es de 8.4 metros, con unos capiteles en forma de papiro cerrado. La explicación ideológica tiene su origen en el significado de los templos egipcios, que eran representaciones en piedra de la cosmología faraónica. Así era como consideraban que estaba organizado físicamente el mundo. El techo representa el firmamento y por eso las alas hipóstilas están decoradas con millares de estrellas amarillas de 5 puntas en relieve sobre un fondo azul. Como es lógico, ese cielo no podía flotar por sí solo, sin nada que lo sujetara y mantuviera alejado de la tierra, de modo que los egipcios lo imaginaban apoyando en 4 sólidos pilares celestiales. Las columnas de las alas hipóstilas serían, por tanto, representaciones simbólicas de esos elementos sustentadores del cielo. Debido a que permaneció enterrado casi por completo hasta 1896, el templo reposadero de Ramsés III es uno de los edificios mejor conservados en el templo de Amón. Erigido por el fundador de la dinastía 20, en un tiempo en el que el templo del dios acaba por su parte oeste en lo que hoy es el segundo pilono, su razón de ser fue que la barca sagrada dispusiera de un lugar donde reposar justo a la entrada de la morada de Amón. A pesar de que está destinado a guardar la barca del dios, el reposadero tiene la estructura de un verdadero templo. Por eso comienza con un pilono de 14 metros de altura y 2 estatuas del rey Ramsés III de pie flanquean el acceso al templo, que en su momento estaba cerrado por una doble puerta de madera con placas de bronce. El lago sagrado es un elemento muy destacado en el complejo de Karnak, con 123 metros por 83 situado al sur del templo de Amón. No dispone de sistema de recogida de aguas y se llena simplemente con las aguas filtradas desde la capa freática. Lamentablemente, como no es agua corriente, el sol y las algas hacen que el agua sea sumamente contaminada, con lo cual no es recomendable darse ningún baño, pues se corre el riesgo de sufrir una de las enfermedades que siempre ha atacado a los egipcios de todas las épocas, la esquistosomiasis. Este lago sagrado de Karnak parece haber existido como un complemento del templo desde que se construyera la primera versión de la casa de Amón en el Reino Medio. La presencia de esta gran masa de agua junto al templo de Amón tiene una explicación que va mucho más allá de su utilidad práctica, no como fuente de agua potable, sino como parte del ritual de purificación que, como nos cuenta Heródoto, los sacerdotes tenían que hacer 2 veces al día. Para los egipcios todo empezaba con el agua y las del lago Amón se convertían así en una representación de todas las aguas de Egipto. Dadas sus grandes dimensiones, en el complejo de Karnak no solo encontramos el templo de Amón, también encontramos templos dedicados a otras divinidades como Yonsu al suroeste del templo de Amón y que es el perfecto modelo de templo egipcio. Se trata de un edificio muy bien conservado, donde el viajero puede apreciar con detalle las distintas partes de la casa de un dios, lo cual es difícil de aprehender cuando se visita el cercano templo de su padre Amón. Era complicado identificar a Yonsu, o mejor dicho, discernir su apariencia, sobre todo porque a menos que un texto nos describa ante quién estamos, resulta imposible averiguar solo por la iconografía de qué divinidad se trata. Con cabeza de halcón, con cabeza de ibis, Tot y Yonsu son idénticos. Yonsu es el hijo de Amón con su esposa Mut y los 3 constituían la triada tebana. Karnak estaba conectado con el templo de Amón-Ra en Luxor a través de un dromos. ¿Qué es un dromos? Es una avenida empedrada flanqueada de esfinges. Inflama la imaginación pensar en el 1,5 millar de esfinges con cuerpo de león, cabeza humana, con casi 3 kilómetros de longitud y 70 metros de ancho. Originalmente, este dromos era un canal que se inundaba con la crecida del río Nilo. Sin embargo, como el calendario egipcio carecía de año bisiesto, a finales del Reino Nuevo las fiestas empezaron a caer fuera de la época de la inundación y el canal, al no llenarse de agua, no permitía que las barcas de los dioses pudieran recorrerlo. Por eso se cubrió y se transformó en una avenida que al parecer comenzó a decorar con esfinges Amenhotep III. Esta avenida no ha sido sacada enteramente a la luz y todavía se está trabajando en las excavaciones para que pueda ser plenamente visible. La avenida terminaba en la entrada del templo de Luxor, señalada por el gran pilono levantado por Ramsés II, y se revelan como una imponente valla publicitaria donde contar la historia de la batalla de Kadesh en 2 inmensos paneles grabados en bajo relieve. En el panel de la derecha, que es el primero que hay que leer, se ve a Ramsés en su tienda de campaña interrogando a 2 espías hititas. Mientras esto sucede, en el otro lado de la escena, los hititas ya han iniciado su ataque.
En el panel de la izquierda se aprecia la enérgica respuesta egipcia y en él se destaca el carro de Ramsés, que arrolla a un sinfín de caóticos infantes enemigos y hace huir él solo al ejército hitita. Se ha comprobado que la batalla de Kadesh terminó en tablas. Lo sabemos porque la copia hitita del primer tratado de paz de la historia se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul. La copia egipcia nunca se ha encontrado. Además del propagandístico relieve, ante el pilono también sobresalen dos enormes obeliscos de granito rojo. Uno de ellos fue donado a Francia en 1831 y está en este momento erigido en la Plaza de la Concordia de París. Y el otro sigue sobre su pedestal montando guardia ante las dos estatuas monolíticas de Ramsés II. El templo de Luxor, llamado el Harén del Sur, se ubicaba al sur de la ciudad de Tebas. Y aunque se sospecha que en este emplazamiento ya existía otro templo durante el Reino Medio, los restos más antiguos que tenemos datan de la dinastía XIII. Como sucede siempre con estos grandes templos, fueron muchos los reyes que tomaron parte de su construcción. No obstante, el de Luxor tendría ya su forma actual durante el reinado de Hatshepsut. El patio columnado que precede a la zona íntima del templo fue construido por Amenhotep III, al igual que la gran columnata que lo presigue. Pero sería el gran Ramsés II el encargado de concluir la ampliación del edificio, añadiendo el pilono de la fachada y otra columnata. Finalmente, Alejandro Magno sustituyó el altar de la barca y los romanos construyeron a su alrededor un campamento para alojar a sus legiones. El dios adorado en este templo, conocido por los egipcios como el Opep meridional, no era otro que Amón de Tebas y tenía una relevancia especial en la fiesta de Opet. Esta fiesta se celebraba todos los años el día 15 o 19 del segundo mes de la estación de la Het, que es la inundación. El desarrollo general de la ceremonia es suficientemente conocido, pero no sus detalles. Durante el reinado de Hatshepsut, las estatuas de Amón, Mut y Jonsu partían desde Karnak hacia el templo de Luxor, recorriendo por tierra la avenida de las Esfinges y se detenían en los kioscos que había repartidos a lo largo del recorrido. El retorno se hacía por vía fluvial en el Nilo. En época de Amenhotep III, las tres estatuas hacían el recorrido de ida y vuelta en barca. Dado que la intención de la ceremonia era renovar la potencia o la importancia del faraón, lo más posible es que éste participara activamente de la procesión, sobre todo también porque en un día de fiesta los habitantes también participaban mucho del jolgorio. Cuando llegan las barcas con los dioses al templo de Luxor, las de Mut y Jonsu parece que se quedaban en la sala hipóstila, mientras que la de Amón y el faraón penetraban en la zona más íntima del templo para realizar ceremonias de las que conocemos pocas cosas, pero que parecen haber incluido una repetición de la coronación, y quizá una especie de matrimonio místico entre Amón y Mut del que nacería Jonsu. Los templos de Karnak y Luxor fueron los encargados de definir no solo la esencia de la ciudad de Tebas, sino también su estructura, puesto que su construcción implicó primero destruir numerosas casas ya existentes. Los arqueólogos han encontrado la ciudad del Reino Medio al este del lago sagrado de Karnak, para luego convertirse en los puntos focales en torno a los cuales se fue edificando otra vez toda la nueva capital. Recorrer los restos de los grandes complejos de Karnak y Luxor es revisitar la historia de Egipto. En sus grandes monumentos podemos seguir el rastro de 2000 años de historia y los vestigios de una ciudad, Tebas, el faro del Reino Nuevo. Los invito a que conozcan nuestra agenda y viajes culturales en nuestra página web, donde también podrán encontrar un curso completísimo y de manera virtual sobre la historia del Antiguo Egipto. Soy Juliana Hurtado, gracias por acompañarme, hasta la próxima.